Bueno, cuando la gente habla del micro en el Ecuador, no tiene idea del fenómeno mundial que es. O sea, tú te vas a España, a Francia, a México, a Argentina, y es una locura. Todo el mundo está tratando de hacer micros. El micro es engañoso. O sea, dice 3 líneas, una línea incluso, 2, y ya tengo un micro, ¿no? Genial. Es facilísimo. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Es muy difícil hacer micros. No voy a pecar de humilde, porque no soy humilde primero, ¿no? O sea, no me gusta la humildad. O sea, quiero, como yo te decía desde el principio, creer en mí mismo y me importa un rábano si los demás dicen que no les gusta. Entonces, gracias a eso, comencé a abrirme campo en la literatura. Pero a mí me resulta muy fácil el micro, me resulta muy difícil la novela. La novela se me hace cuesta arriba. Pero el micro es como que agarro una idea en el aire y de pronto en mi cabeza se hace ya el micro y solamente tengo que transcribirlo a la pantalla prácticamente. Entonces, para alguien así es muy difícil decirles cómo hacer un micro, porque no hay una fórmula y tengo que un poco traducir posibilidades, ¿no? Entonces es un fenómeno. ¿Y por qué digo que es muy difícil? Porque cuando leo micros me doy cuenta de que hay pocos verdaderos microcuentistas, que de 100 microcuentos te quedas con 10, o sea, siendo generoso, ¿no? Que si es que te llegan y que te conmueven. Y de un montón de microcuentistas que salen en ciertas antologías, te quedas con unos poquitos, porque el resto dices... ¿Qué es lo que pasa? Es engañoso, es como una trampa, ¿no? Vengan porque es poquito, es chiquito. No vas a tener que hacer mucho esfuerzo, pero cuando ya llegas al micro y resulta que no cuaja, entonces te das cuenta de que te has metido en un grave problema. Ahora, se cree que el micro empezó hace 5 años, 10 años, 15 años. No, falso. El micro empezó hace miles de años, ¿no? Por ejemplo, hay unos pequeños cuentos koan, ¿no? En Japón, también en China, que se hacían muy pequeñitos, que eran como un desafío para la mente de los discípulos, ¿no? O sea, yo les planteo una idea y sobre esa, y esto impacta de tal manera que el discípulo de inmediato entiende que hay algo más que lo palpable y lo visible. Y entonces se lanza hacia el mundo de lo misterioso, ininteligible, maravilloso. O sea, un koan tiene que ser recontrapensado para que realmente tenga ese efecto en el discípulo, porque no se da en todas partes. Pero sin irnos muy lejos, el Nuevo Testamento tiene unos micros bastante, o sea, no son exactamente micros, son unos mini cuentos. Y estos mini cuentos tienen, por ejemplo, la del hijo pródigo. Entonces le reparte la herencia y el hijo se va y se gasta todo, y cuando regresa resulta que se ha gastado toda la plata y el padre lo acoge igual, con igual amor. Y dice, así. Entonces ahí viene la parte en donde te enseñan que eso no es solamente lo que te acaban de decir, sino hay algo más detrás de eso, ¿no? Te dicen, así Dios acoge a sus ovejas descarriadas y no le importa qué hayan hecho, finalmente su amor está por encima de todo, Pero eso ya es otra historia. El cuento tal como es, ¿no? O el de la semilla que cae en una tierra fértil y la tierra... Bueno, esos son microcuentos muy antiguos, para que vean que eso ha estado presente en todas partes. Otra equivocación es pensar que en nuestro mundo eso solamente es un fenómeno literario, es también un fenómeno de la oratura. Es decir, el cacho, el chiste, el chascarrillo es un microcuento humorístico. Hay personajes, hay un comienzo, hay un clímax y hay un final inesperado que te hace matar de la risa. No, ese es un microcuento. Pero hay quienes tratan de delimitar a este nuevo animal
que ha aparecido con tanta fuerza, y entonces tratan de hacer teorías respecto del microcuento. Yo he dicho que el microcuento es un animal veloz, taimado e impredecible, ¿no? Así, un animal veloz, taimado, impredecible, con más músculo que grasa, más cerebro que músculo, más corazón que cerebro y más espíritu que corazón. Esa es mi definición del microcuento, con lo cual he dicho una cosa muy poética, pero al mismo tiempo no he dicho nada, ¿no? También doña Ana María Shua, que es una famosa, se dice de ella que es la reina del microcuento en América Latina, ha dicho que es más bien una piraña, solamente que no ataca en cardumen, sino que ataca solitaria, y que muerde porque muerde, está hecha para morder. Entonces dice que alguien puede sumergirse en una novela y estar ahí sin ni mayor sobresalto, sin mayor sorpresa, durante 500 páginas y terminar así, 500 páginas. El microcuento no se puede permitir ese desvarío, sí leí, pero no me causó mayor cosa. Tiene que entrar a morder, tiene que crear un final inesperado, no tiene que tener la pretensión de crear un personaje, porque no hay tiempo, pero tienes que sugerirlo. Es como pintar un iceberg, pero solamente la parte de encima, que de alguna manera te indica y te hace sospechar que allá adentro, en el misterio, lo no dicho, en todo lo no dicho, hay una historia impresionante, como esa de Hemingway, ¿no? Que dice: vendo zapatitos de niño sin estrenar, ¿no? Entonces de pronto eso es todo, ¿no? Una línea, pero tú sospechas que, o sea, no sospechas, estás seguro de que ahí hay una tragedia detrás de eso. O sea, un niño que no nació, un niño que fue esperado y no nació, un niño que nació y murió, algo, o sea, una ilusión que se rompió, un fracaso, un dolor muy grande, lacerante. O sea, de pronto te encuentras con que sí, vendo zapatitos de niño sin usar. No son exactamente las palabras, ¿no? Pero más o menos es así: vendo zapatitos de niño recién nacido sin usar. ¡Wow! Detrás de eso hay un golpe. Hay otras cosas que apelan al humor, ¿no? A mí me gusta esta de William Ospina, pero que la gente dice: no, eso es una tontería. Pero a mí me gusta. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Dice: te voy a morder, le dijo la pantera al sable. Peor para ti, le contestó el sable. ¿Ya? Eso son un diálogo así del absurdo, que te propone algo, ¿no? Pero hay otros interesantes. Por ejemplo, Toque de queda, de Omar Lara, me parece, un chileno. Dice: toque de queda. Él la tocó y se quedó. Es una preciosidad. Así, ¡ting! ¿No? Es como... hay otros que me gustaría compartir con ustedes, algunos míos, ¿no? Para ver qué les parece. Dame ese, por favor. Sí, gracias. Así uno chiquitito, ¿no? A ver qué les parece. Bueno, dice: estoy preocupada. Mi marido empieza a sospechar que no eres el Espíritu Santo. Por acá hay otro. Tiene 2 líneas. Ella se abrió las venas y, tal como lo sospechaba, ahí estaba él. Dejó que él se vaya poco a poco hasta que ya no quedó más él en ella. 2 líneas, ¿no? O sea, la historia, no, el actor no tiene por qué saber necesariamente qué pasó antes, qué va a pasar después. Ya sabe que murió, que hay un gran amor, una gran decepción, una caída del alma,
algo se rompió, se fracturó ahí. ¿Para qué más? Entonces de pronto uno dice, en una novela te cuentan toda la historia y de qué estaba vestida y a dónde fue, regresó hasta que finalmente se suicidó. Nada, nada. Aquí pasó así tan rápido como eso, ¿no? Dice, huérfano de pretextos, a Ulises no le quedó más que volver a casa. Entonces, apela al intertexto, ¿no? O sea, hay un texto anterior sin el cual no nos reiríamos, porque necesitamos saber quién es Ulises, la Odisea, etcétera, y cómo fue de puerto en puerto mientras Penélope tejía y tejía sin parar, rechazando a sus pretendientes. Pero ¿cómo fue ese regreso, no? Y de pronto, huérfano de pretextos, a Ulises no le quedó más que volver a casa. Dice Ana María Shua que cuando ya pasas de la mitad de la página es porque ya te pasaste de los límites del microcuento, ya has ingresado en los territorios del minicuento. Estamos todos locos. Entonces dice, el microcuento está geográficamente bien delimitado. Al norte limita con el chiste, con el cacho. Al este limita con el aforismo, ¿no? Con una idea, una frase ingeniosa, qué sé yo, al estilo de Gómez de la Serna. Al sur limita con el minicuento, ¿no? Y al oeste o oeste, no sé, ya perdí, limita con la poesía. ¿Cómo se distingue un poema de un cuento? Dice, muy fácil. Cuando lees, sabes que estás leyendo un poema. Y cuando lees un microcuento, sabes que estás leyendo un microcuento. Obviamente un poema, hay poemas, o sea, como que la poesía moderna y sobre todo la antipoesía ha estado coqueteando con la narración. O sea, han sido poemas narrativos, ¿no? Como que ahí han estado, como que ha abandonado esa grandilocuencia de la antigua poesía, esas grandes metáforas, etcétera, y ha querido como narrar algo. Pero es un acto fallido, porque la poesía te engaña haciéndote pensar que está contando una historia cuando en realidad se está sumergiendo. O sea, mientras la narración va de A a Z, aunque sea en una línea, la poesía es capaz de sumergirse en el ser mismo de la vida, del espíritu, del mundo, ¿no? O sea, esa es la gran, yo digo, es la diferencia. Ahora, cuando ya el humor del microcuento raya en la carcajada, hay que tener cuidado, dice Ana María Shua, o sea, cuidado, o sea, porque ahí estás ya en el chascarrillo. Bueno, pero eso también es relativo. Y cuando te pasas de media carilla y ya ingresas en el minicuento, eso también es relativo, es decir, en qué momento la frontera se nos hace agua, etc. Y el aforismo, pues también es una fácil. Hay mucha gente que entra en el microcuento y comienza a hacer aforismos, o sea, frases ingeniosas, ¿no? Gómez de la Serna tiene uno muy humorístico que dice, en una línea, los mosquitos mueren entre aplausos. Sí. Ya, ¿no? Es una observación y una traslación poética de lo que se observa comúnmente, ¿no? Pero qué maravilla, o sea, de pronto ese ingenio, ¿no? Es capaz de crear cosas de esa naturaleza.